¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en este nuevo video, donde hoy tenemos el gran honor de estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conversar con el ministro José Ramón Cosío Díaz, quien es ministro de la misma y también miembro del Colegio Nacional. Ministro, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, pues es un honor, sabemos que anda muy ocupado y por eso enormemente le agradecemos que nos dé esta oportunidad de conversar con usted con un tema fundamental para nuestro país, como es el nuevo sistema de justicia penal. Ministro, ya se ha hablado mucho de esto, pero empecemos con este punto para poder conversar más de lo que nos atañe sobre, ¿cuál es la diferencia de este nuevo sistema de justicia penal al anterior? ¿Cuál es lo nuevo en esto? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que las personas, cuando escuchan un nuevo sistema oral o acusatorio, que son las dos expresiones que se utilizan, han puesto mucho énfasis en la parte de la oralidad. Han pensado que todo el sistema anterior era un sistema donde el proceso penal se desarrollaba por escrito en un expediente, y ahora es un sistema donde va a haber audiencias públicas, donde estará sentado un juez en un sitial, tendrá de un lado al fiscal, del otro lado al defensor, se desarrollará una audiencia oral, y se dictará una sentencia. Esto es verdad que es un elemento definitorio del nuevo sistema, pero realmente el cambio más importante es lo que se ha denominado o se denomina un sistema acusatorio. ¿Qué es lo que significa el sistema acusatorio? De forma muy simple, que el Ministerio Público, fiscal y el defensor están en una igualdad procesal, que están simplemente regulados en sus actuaciones por el juez, y que todo lo que se tenga que construir en el proceso será, insisto, en igualdad de partes. A diferencia del sistema inquisitivo, donde el Ministerio Público tiene una posición preeminente, aquí se está en una condición de igualdad. ¿Eso qué significa? Que el Ministerio Público fiscal tiene que hacer un esfuerzo mayor para demostrar sus acusaciones, que la Defensoría tiene que argumentar de mejor manera también sus condiciones de defensa. Eso es lo que está significando. Entonces, por una parte, que el proceso se vuelve público, se vuelve oral, y por otro lado, que se genere esta igualdad de las partes. Básicamente, esto sería lo que caracterizaría al nuevo sistema respecto al anterior. Del anterior al nuevo, que apenas, que fue de una reforma que ha llevado 8 años, pero apenas en junio fue cuando dio el arranque. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que esto es bueno? ¿Coadyuva a la justicia mexicana? ¿Es un avance, un retroceso? ¿Cómo usted lo percibe? Mire, yo creo que el sistema anterior había caído en muchos vicios. ¿Por qué razón? Porque efectivamente había un principio o una necesidad de un acercamiento entre el juez y las partes. Pero por la forma de desahogo de los procesos, realmente los jueces conocían poco, en términos de una relación procesal, desde luego, a las partes, tenían muy poco tiempo para atenderlos, no se estaban desahogando de manera oral las partes del proceso que se habían generado. Esto por un lado. Y por otro lado, también se había generado una distorsión, en parte jurídica y en parte de percepciones, en el sentido de que estaba condenándose a personas inocentes. Yo creo que estas son las dos grandes crisis que genera este modelo. Entonces, ¿qué es lo que el modelo nuevo nos va a significar idealmente? Después voy a decir en dónde está el problema. Pero idealmente, que usted como juez, o cualquiera que actúe como juez, insisto, va a estar sentado, va a escuchar la acusación, la defensa, las pruebas de uno, las pruebas del otro, lo que llamamos pruebas de cargo, pruebas de descargo, después la parte, los alegatos, las conclusiones, y después finalmente el dictar una sentencia. Aquí el sistema se vuelve más amplio, más transparente, más ágil en principio, con una mucho mejor posibilidad de ser observado y ser criticado. Entonces, en términos ideales, sí me parece que fuimos hacia un cambio importante. Ahora, en términos reales, no lo sé. ¿Por qué? Porque es un sistema, el oral y acusatorio, mucho más sofisticado. Es un sistema donde las partes tienen que estar mejor preparadas. ¿Por qué? Porque se realiza todo, como en esta expresión de la actualidad, en tiempo real. No es un sistema donde se van acumulando actuaciones de papel en un expediente, con cierta lentitud, con ciertas características, para después
dictar una sentencia, sino que todo se va presentando en tiempo real en una audiencia y con base, y solo con base en lo que se haya dicho en la audiencia, se dicta una sentencia. Esto es de una sofisticación mayor. De forma tal que si el sistema, por su misma sofisticación, no está bien construido en términos de la capacidad de los distintos actores, pues es un sistema que también puede generar grandes problemas. A diferencia del anterior, no para poner a las personas inocentes en la calle, sino para dejar en la cárcel, sino para dejar personas culpables en la calle. Ese es un problema que se puede presentar con el modelo. Ministro, en un artículo que se publicó en el periódico El País, cierra con una frase citando a Cantinflas, déjeme citarlo, porque es interesante. Dice: en México, pase lo que pase, nunca pasa nada, y cuando pasa ya decíamos que iba a pasar. Sí. Malos tiempos para la justicia nacional. ¿Cómo entender esta frase en este tema, ministro? Mire, desde luego, y usted lo entiende, es una frase que trata de ser irónica, o lo es, por citar a Cantinflas. Pero efectivamente, en este país no hacemos las cosas para que pase, ¿no? Esta reforma, usted lo decía hace un momento, tiene 8 años que se promulgó. Nos dieron a todos los actores 8 años para que hiciéramos cambios, para que arregláramos las policías, para que las capacitaran, para que les subiéramos los ingresos, para que a los defensores se les preparara, para que se ordenara su actividad, para que se crearan servicios periciales, para que pasaran muchas cosas. Y muchas de esas cosas que tenían que haber pasado no pasaron. Entonces, ahí hay una primera parte. Y ahora que nos estamos encontrando con que muchas de esas cosas no pasan, todo el mundo sale a decir: yo había dicho. Bueno, en lugar de estar diciendo lo que debieron haber dicho, me parece que lo conveniente fue que se hubieran puesto a trabajar en la modificación. Esta misma semana salió en alguno de los diarios nacionales una identificación de sueldos y capacidades de las policías. Realmente son muchachos que ganan muy poco dinero, con unos bajos niveles de preparación, y de repente en este sistema que yo decía, sofisticado, queremos que hagan cosas muy complejas, sin haberles dado ni la capacitación, ni las herramientas, ni nada para hacer. Yo me coloco en la posición de un joven de estos que a lo mejor tiene secundaria, a lo mejor no la tiene, o preparatoria prácticamente no, con un sueldo bajísimo, y queremos que haga cosas muy complejas. Bueno, debimos haberlos elevado, debimos haberlos generado, debimos haber formado, tal vez, dado que es imposible capacitar a todos en unos niveles de excelencia, grupos de investigación, eso sí, muy bien entrenados. Debimos haber creado servicios periciales, debimos haber modificado la práctica forense, debimos. Entonces, no van a pasar. Y ahora pasa lo que sí, y por eso era lo de Cantinflas, y ahora pasa que yo ya había dicho, entonces es un consuelo muy pobre frente a una realidad muy compleja. Ministro, usted también había dicho en una entrevista que, bueno, palabras más, palabras menos, que se le apostaba una contrarreforma, ¿no? Que no hubo una preocupación, como bien menciona, sobre esto. ¿Cree que hubo un desinterés sobre este nuevo? Yo creo que en los primeros momentos sí le pareció a algunas personas tan estrafalaria la reforma, que la impresión que tuve siempre, esto lo conversaba con el ministro Gudiño, que falleció desafortunadamente, teníamos esa impresión de que la gente dijo: miren, vamos a no hacer nada porque al final de cuentas vendrá una contrarreforma y en algún determinado momento cambiarán esto, lo mejorarán, cambiarán, lo ajustarán, en fin, cualquiera de estas expresiones, lo arreglarán, y entonces no hay que hacer todo lo que parece que tenemos que hacer. Yo creo que eso fue en los primeros. Cuando se fueron acercando los tiempos, me parece que hubo un desinterés también. El Código Nacional de Procedimientos tardó mucho en salir. No se hicieron ejercicios, digamos, experimentales con todo lo que esto significa en las entidades federativas ni la federación, y de repente, cuando ya el presidente Peña declara, y yo creo que bien declarado, pues es una reforma constitucional, que no hay marcha atrás y que esto entre en vigor, entonces empezamos en la precipitación. Yo creo que ahí hay una parte importante. Y otro defecto que yo observé, también escribí de eso hace tiempo, es el siguiente: que la gente dijo es una reforma judicial. Si es judicial tiene que ver con los jueces. Y yo creo que no es una reforma judicial, es una reforma integral de un sistema de impartición de justicia, y ahí sí eran muchos más los cambios que se tuvieron que hacer respecto de muchos más actores, y eso no se hizo.
Ministro, siempre en cualquier tema se ha hablado de la corrupción, pero ya decía, y regresando un poquito en esta entrevista, que bueno, por así decirlo, un punto crítico es el tema de las policías porque no están bien preparadas. ¿Cree que aparte de ese punto crítico, el tema de la corrupción, que también en nuestro país tiene está muy presente, cómo este nuevo sistema de justicia puede inhibir a la corrupción? Mire, pero es muy bueno lo que usted pregunta. Yo creo que el problema tiene dos dimensiones. Una es la incapacidad, la incompetencia. Es decir, el mundo no es un mundo natural en el que vivimos, es un mundo artificial, es un mundo en el que construimos determinado tipo de procesos para repetirlos y para hacerlos bien, y para poder participar en esos procesos hay que tener una capacitación, una preparación, unos conocimientos complejos. Yo no puedo manejar un avión, no sé manejar un avión, no puedo correr un coche de Fórmula 1 porque lo que veo que hacen los pilotos en el volante son cosas muy sofisticadas, ¿no? Frenan unas llantas, aceleran otras, es decir, son cosas. El otro día lo digo porque vi un pedazo de un programa, me impresionó mucho. Entonces, hay cosas que uno no sabe hacer. Y esas cosas tiene uno que capacitarse para poderlas hacer. No son habilidades naturales, sino se adquieren con el tiempo. Entonces hay un problema de incompetencia. Un segundo problema es el problema de la corrupción, efectivamente. Los índices, las mediciones, las encuestas, las percepciones, los niveles nacionales, todo nos indica que hay un problema grande de corrupción. Ahora, este sistema sí efectivamente puede inhibir algunas condiciones de corrupción. ¿Por qué? Porque al tenerse que desahogar toda la audiencia en un tiempo presente y públicamente, uno se puede dar cuenta con mayor facilidad de quién no está haciendo su trabajo. Punto. Ahora bien, la razón por la que no hace su trabajo es porque es una persona incompetente o porque es una persona que está actuando de forma corrupta. ¿Por qué? Porque le fueron entregados ciertas cantidades de dinero, ciertos beneficios, promesas, etc. Entonces, sí creo que en ese sentido permite, al observar las deficiencias, identificar si esas deficiencias son por la incompetencia o por la corrupción. Y esto creo que además hay que hacer una observación social importante. Si un ministerio público, un defensor, un perito, reiteradamente falla y como consecuencia de eso no se está cumplimentando bien o se está actualizando bien el modelo, pues yo creo que sobre eso debe haber sanciones. Insisto, si es incompetente, capacitarlo, y si no se logra capacitar, despedirlo, y si es corrupto, pues introducir todos los procesos disciplinarios que tenemos en el país para tales efectos. Sin duda, ministro. Este nuevo sistema pues nos atañe a todos los mexicanos. A todos. Pero hay ciertos mexicanos, no sé si la mayoría o la minoría, que no entienden el significado de este nuevo sistema. Usted, como ministro que sabe de esto, ¿qué decirles a los jóvenes, a la gente? ¿Por qué es importante involucrarse? ¿Por qué es importante informarse sobre este nuevo paso en nuestro país? Mire, yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos en el país, y digo una obviedad, es la inseguridad. Si este sistema no funciona bien, la impunidad se va a incrementar. Tener un sistema donde se mantiene, que ya de suyo es gravísimo, o se incrementa la impunidad, nos afecta mucho a todos. ¿Por qué? Porque personas que están cometiendo delitos están en la calle y tienen la posibilidad de seguirlos cometiendo. Entonces eso nos agravia a todos, acaba deteriorando todas las formas de convivencia por las que pensamos debiéramos conducir. Entonces sí hay un problema muy importante, que un delincuente hecho y derecho, como se dice, esté en la calle, pues significa simplemente permitirle que siga delinquiendo. Entonces yo creo que hay una parte. Entonces nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones de la convivencia. Ahora, ¿cómo la sociedad así en general se puede involucrar en esto? La verdad es difícil, porque es difícil que la sociedad así en general esté criticando, esté señalando. Yo creo que con programas como el de ustedes, de divulgación, de conocimientos, a través de organizaciones no gubernamentales que estén observando, a través de observatorios sociales, es como se puede tratar de ajustar esto un poco. Yo creo que sí hace falta muchísima más crítica social, una crítica social mucho más inteligente, mucho más informada,
para efectos de observar cómo se está desarrollando el sistema, uno. Y dos, y muy importante, también tener formas críticas de ese mismo ejercicio, si no, no se va a corregir esto. Sin duda, ministro, aquí la Suprema Corte de Justicia y usted pues tienen un papel muy importante en lo que tiene que ver con la justicia, y en este tema en particular, ¿cómo ha sido pues su actualización, su involucramiento con este nuevo sistema de justicia? Mire, la Suprema Corte, yo creo que en una parte que le ha tocado, ha hecho sus cambios. Nos han tocado definir algunos temas, qué es el procedimiento abreviado, qué es la carpeta de investigación, cómo se empieza a relacionar los juicios orales con el juicio de amparo. Ahí hay una cosa de designación, pero a nosotros simplemente nos corresponde actuar como jueces. Donde sí ha habido un trabajo interesante es en el Consejo de la Judicatura Federal, que lo preside el mismo presidente de la Suprema Corte, don Luis María Aguilar, y a él le corresponde. Ahí me parece que después de varios años donde se hizo poco en esta materia, el ministro Aguilar y la gente del Consejo de la Judicatura Federal han llevado a cabo acciones de capacitación de jueces, de capacitación de magistrados, de capacitación de secretarios, han creado los espacios mínimos, estamos en un momento difícil en la economía nacional, para que este sistema pueda funcionar. Yo creo que en ese sentido el Poder Judicial de la Federación cumplió razonablemente bien con sus tareas. Ahí no le veo tema. Por otro lado, nosotros también hemos estado en este problema que se está presentando muy frecuentemente, de ver cómo logramos una administración de la justicia oral y salvaguardamos los derechos humanos de las personas. Este es un asunto muy complicado que a veces no se entiende socialmente. ¿Por qué? Porque si no se hicieron todos los cambios, y yo insisto, para un sistema altamente sofisticado, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, cuando vienen las personas a decirnos, o a preguntarnos si su proceso, donde ellos fueron condenados, se llevó a cabo regularmente, si quedaron satisfechos los elementos del debido proceso o de la presunción de inocencia, y nosotros decimos que no, y como consecuencia de eso ordenamos reposiciones de procedimiento, etcétera, respecto a estas personas, la sociedad se enoja mucho con nosotros, porque piensa que nosotros no estamos comprendiendo a cabalidad lo que es la reforma penal y todo el sistema. Pero la verdad es que nosotros tenemos, insisto, el mandato constitucional y en consecuencia un mandato democrático por vía de la Constitución de salvaguardar ese debido proceso, esa presunción de inocencia. Entonces sí estamos también nosotros pasando por un momento de críticas en el sentido de decir, ¿y por qué la Corte libera, así es como se ha estado fraseando, delincuentes? Bueno, porque para que una persona tenga la condición de delincuente, tiene que pasar por un proceso, y este proceso, como todo proceso, no es un proceso aleatorio, no es un proceso a veces, es un proceso en el que se tienen que demostrar ciertas cosas. Eso también me parece que es una tarea de la Suprema Corte, encontrar esta forma de salvaguardar la validez de los procesos en este nuevo modelo. Es como, podemos decir que ustedes están entre la espada y la pared, por así llamarlo. Pues mire, yo creo que al final del día sí, porque por un lado, insisto, los niveles de seguridad son brutales en el país, muchos delitos, mucha impunidad, pocas consignaciones, pocas sentencias, problemas carcelarios, etcétera, problemas muy complejos. Y por otro lado, a nosotros, conjuntamente con la reforma penal, nos subieron muchísimo el estándar de protección. No fue solo una reforma del proceso penal, sino una reforma también de los derechos humanos. Entonces, lo que dice, déjenme ponerlo así, la Constitución es: el proceso penal oral se llevará a cabo así y así, así. Estupendo. Y, adicionalmente, mediante el juicio de amparo se protegerán hasta este nivel excepcional los derechos humanos. Entonces, cuando viene una persona a amparo, pregunta: ¿yo fui procesado correctamente? ¿Sí o no? No, pues entonces a la cárcel. Sí, pues entonces se queda usted en la cárcel, por ponerlo en términos muy simples. Y esto yo creo que es una tarea que está resultando muy compleja para nosotros. Pues, ministro, sin duda
Yo creo que ustedes como la Suprema Corte y los demás actores tendrán que, sobre la marcha, ¿no? Se tendrá que ir modificando lo que funcione y lo que no funcione en esto. Y bueno, pues, ministro José Ramón Cosío, yo le agradezco enormemente que nos haya aceptado esta entrevista aquí en También Opinamos. Mucha suerte, muchachos. Gracias. Están haciendo. Gracias, ministro. Y gracias a ustedes por vernos aquí en También Opinamos. Gracias a Arratia por estar en la cámara el día de hoy. Y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.